Bueno, ¿qué tal amigos? Gracias por estar y seguir en mi canal de YouTube. Gracias por conectarse, gracias por seguirnos. Y por cierto, tienen que seguir también a Sebastián Barraez si quieren enterarse del mundo militar y todo lo que está pasando en nuestra Venezuela. Sebastián Barraez, periodista, yo creo que es una de las pocas que maneja muy bien esta parte, que para uno es inentendible. Para mí como periodista incluso también es inentendible saber cómo se mueven, el desprestigio que tienen. Bueno, además la animadversión que hay ahora con ellos, en todo lo que se ha venido la Fuerza Armada Nacional. A mí no me gusta decir la bolivariana. Sebastiana, lo primero que te quiero decir es que, y a la gente que nos sigue, que se suscriba. Tú todos los días mandas un reportaje que está en diversas plataformas, yo los leo porque ya me llegan directamente, y una de las plataformas que a mí más me gustan, no le estoy haciendo publicidad, es Infobae. Me parece muy agradable la forma de acceder y la forma de llegar al contenido de Venezuela. Si me quieren pagar, estoy a la disposición. Pero bueno, ya afortunadamente me llega directo. Mira, quería empezar porque tenía días con muchas ganas de hablar contigo. Lo que pasa es que trato de no fastidiarlo porque yo sé que tú trabajas tanto como yo y como nosotros tenemos horarios diferentes, bueno, sobre todo tú, te quería preguntar en primer lugar, Sebastiana, porque no me gustó nada eso de la entrevista de Hernández Dala. Oye, que te la plagiaron en el Nacional. Yo no entiendo por qué a estas alturas todavía ocurre eso. ¿Te pidieron disculpas? ¿Reconocieron que ese artículo, esa entrevista fue tuya o no? ¿Quedó allí? No Hernández Dala, Hernández Acosta. Hernández Acosta, perdón. Hernández Dala es el jefe de la DGCIN. Sí, exactamente, sí, ya le había cambiado. La diferencia. Así que ya estoy como Christopher pasándole las manos a otro. ¿Te pidieron disculpas desde el Nacional? Yo sé que tú hiciste un llamado, incluso un llamado de atención a Miguel Enrique Otero, oye, un prestigioso periódico al que todos respetamos, y que se estén plagiando una nota completa y que le pongan otra firma en estos tiempos, a mí todavía me parece descabellado, Sebastiana. Bueno, no solamente que no piden disculpas, el problema es que no es la primera vez que ocurre. Ah, imagínate. Otras veces lo han hecho. En este caso en particular, la verdad fue que me molesté de manera puntual porque incluso la propia entrevistada me hizo la acotación y me dijo que habían tergiversado algunas de las cosas que ella había dicho. Y me molesta porque es que todo el mundo sabe, sin duda, que en Venezuela uno de los medios que está bloqueado es Infobae. Entonces, esa habilidad de algunas plataformas de querer mencionar como para salir del paso la palabrita Infobae en algún lado de la nota, y así por lo tanto la gente no sabe realmente de dónde vino esa nota, pero además de eso ocultan quién fue el autor de una nota. Pues la verdad fue que me molestó. Me parece que que no es ético, y creo que más allá de un problema de crítica, creo que es que hay que corregir eso. Claro, porque eso es el país actual. No es ético, no es que te parece, no es ético, porque generalmente si tú vas a citar una fuente, cítala. Si no, bueno, una periodista venezolana, si no quieres darle el crédito al nombre, porque hay muchas maneras de hacerlo en el periodismo. Sí, lo que pasa es que en el caso puntual de una entrevista, no hay manera de Claro, que yo mañana extraiga una entrevista de lo que digo, por ejemplo, en esta entrevista contigo, y entonces sencillamente no diga que tú hiciste la entrevista. O claro. sea, me parece que eso es como demasiado evidente. Ujú. Y una entrevista escrita tiene mucho trabajo, porque no es solamente hacer la entrevista, es grabarla, es presentar la entrevista de manera atractiva para que el lector pueda leerla, sobre todo en esta época en la que hay poca gente que lee. Entonces, es un esfuerzo, y entonces es como muy sencillo robarse ese esfuerzo en unos minutos. Claro, no, y además lo que tú dices hay que reconocerlo. A mí nunca me gustó la prensa escrita porque llevaba mucho trabajo, mucho esfuerzo mental, y yo flojo mental, te lo reconozco, porque una entrevista, esto es lo que estamos grabando con todos los errores, que yo confundí a Hernández Dala, pues va hacia el aire y uno va corrigiendo en el camino. Eso te enseña la Claro, radio y la televisión, porque además te permite ir adelante y corregirlo, pero en la prensa escrita un error va a quedar para siempre. claro. Fíjate que yo ayer en televisión, en vivo, en Mega TV, estaba hablando del inicio de las elecciones anticipadas, y en la transmisión en vivo dije, lo único que se repitió a las 10 de la noche, eso fue a las 5 de la tarde, no, se están tomando las medidas fitosanitarias. ¿De dónde saqué yo esa? Pero ya no podía, no tenía, Corregirlo.
ya no podía corregirlo y se repitió en la noche, oye, y no me dejó dormir en toda la noche. Y por eso es que reconozco que el trabajo de ustedes, porque hay que desgrabarla, chequearla, esperar un rato, que eso no lo sabe todo el mundo, un buen tiempo para volver a ver, porque los errores, si tú los haces inmediatamente, no los ves, entonces lleva mucho. Así que bueno, señor Miguel Enrique Otero, y a todos los periodistas, nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo, corrijan esto, porque no es sano. Pero bueno, nosotros no vinimos aquí a atacar, ya claro, lo quería hacer, porque a mí también me molestó como tú, porque al final yo también utilizo mucho material y uno lo cita, al menos que sea información, vuelvo y te repito, que no sea importante, general. exacta, general de destacar. Mira, otra de las cosas, hay muchos temas que quería hablar contigo, pero realmente, Pero podemos decir algo antes de que claro, pasemos a claro, otro medio. claro, claro. Fíjate, yo creo que hay una escalada que no podemos desconocer sobre ataque a los medios de comunicación en Venezuela. Y está justamente hoy con el caso del Correo del Caroní. Y es que no lo quiero dejar pasar porque es que creo que a la sociedad civil se le ha olvidado la importancia de defender a los medios de comunicación, Alejandro. Y yo Sí. creo que eso hay que decírselo, porque resulta que si no se defienden a los medios de comunicación, no hay espacios, no hay plataformas, porque muchas veces, es verdad, las redes sociales sirven para denunciar, pero el que procesa la información y el que le da fuerza a una información es precisamente los medios de comunicación. Entonces no quería dejar de pasar ese detalle. No, y yo menos ahora porque David Natera es Febres, es primo, hermano de mi suegro. A decir que, y Davidcito, su hijo, que lleva ese portal de 15 minutos, también es familia. Y es verdad, Sebastiana, tienes razón. Uno a veces lo va dejando pasar como un hecho ya fortuito, un hecho de que se repite en Venezuela y no hay que hacerlo. Hay que alzar la voz por la libertad, porque la libertad de expresión es la libertad de todos igualmente. Y es por lo que debemos seguir trabajando para nuestro país, para esa Venezuela que todos queremos. Después, al final hablamos de esa Venezuela, porque hay unas cosas que me gustan, pero quiero hablar de tu trabajo. Hay dos reportajes que me han llamado la atención y que quiero compartirlo con la gente, esa gente que quizás le gustan más los canales de YouTube que leer. Yo disfruté mucho en la entrevista que le hiciste a la hija de este general. Lloré, se me salieron las lágrimas porque uno también se olvida de estos presos que están en las mazmorras de la dictadura de Chávez y de Nicolás Maduro. Y wow, fue una forma de contar una realidad que están viviendo muchos y que nosotros con el día a día, con una noticia, con otra, vamos dejando pasar. Cuando oí el testimonio de esta muchacha, y después pasamos al tema de los rusos, el trasfondo de Loredana. esa atención, de Loredana, logré sentir, Sebastiana, no sé qué te pasó a ti y cómo pudiste hacer ese trabajo. Quiero más la parte personal ahora, que era yo, hablando de un familiar que estaba en esas prisiones. ¿Cómo enfrentaste esa noticia? Bueno, lo primero que debo resaltar es que valoro mucho la valentía de la jovencita, porque apenas tiene 20 años y además está hablando desde la trinchera del miedo. Porque cuando se tiene al padre en una situación de tanta vulnerabilidad como ella lo tiene hoy, pues que además es un secuestrado realmente. Porque, ¿qué le dicen los de seguridad a los familiares? Lo que tú digas en la opinión pública, lo que se publique a través de las redes o las denuncias que usted haga las va a pagar tu familiar, el que está detenido. Y eso es muy cruel, o sea, Claro, eso es terrible. terrorismo, Eh, claro. es claro. Y lo otro es que me pareció sumamente conmovedor la manera como ella realmente defiende a su padre, porque es que quiero contar una anécdota en relación con eso. El día que la DGCIN llegó a la casa, al apartamento del general Hernández da Costa, he sabido después, incluso por varios militares, que a él le habían advertido que lo tenían en la mira. Y él sencillamente asumió que eso no era cierto porque él no estaba mirando, porque él era un oficial, quizás el de más alto liderazgo y ascendencia dentro de la Guardia Nacional, y había ocupado cargos muy relevantes, primero en su promoción, pero más allá de eso, era un oficial muy querido y es un oficial muy querido y respetado dentro de la Guardia. Entonces, ese día, yo me imagino que
el general nunca pensó que ese día iba a llegar. Y yo creo que la familia tampoco. Y esto es algo que para mí es muy importante porque es lo que he tratado de decir durante varios años. Usted tiene que pensar que a usted le puede pasar, que esa institución que hoy usted defiende, porque tiene un cargo como comandante, como general o como lo que sea. Que ha llegado a un cargo a través de la meritocracia, ascendiendo, no a dedo, no impuesto por un nuevo director o no. Es tan difícil pensar que si usted actúa de acuerdo a la Constitución, usted no tiene actos de corrupción, usted es una persona correcta, a usted no le va a pasar, sí le va a pasar, y es que tiene precisamente el gran riesgo de que le pase. Entonces, Loredana Hernández es un testimonio brutal de lo que está sucediendo con las familias de los presos en Venezuela. ¿Y por qué te quiero decir esto? Porque es que yo creo, Alejandro, que nosotros no podemos permitir que estos hechos se olviden. Nosotros tuvimos antecedentes en nuestra historia, no solamente con el caso de Pérez Jiménez, lo tuvimos específicamente en los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. Y las personas que en aquellos momentos, por justificados o no, pero a los que les asesinaron, secuestraron, desaparecieron y torturaron familiares, son las figuras de hoy que andan reclamando precisamente venganza, como lo confesó la propia Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez. Entonces, yo creo que esas cosas a uno no se les puede olvidar, porque tenemos que pensar en los hijos del mañana, los hijos de los asesinados, los torturados y los muertos de hoy. Claro, pero ahí vamos y vamos a hacer un mea culpa, Sebastiana. Fíjate, yo tengo varios días tratando de contactarte y yo, bueno, lo voy a hacer y entre un día que decidí llamarte otra vez para hacer una entrevista, pasaron varios días. Entonces yo voy leyendo todos tus artículos, todos tus reportajes, pero es que la jornada de uno personal, no voy a decir la de Alejandro Marcano, me imagino que los que están en Venezuela es peor, porque tú estás encargado en tu vida familiar y en tus trabajos, y sales que sí, el coronavirus. Pero esa gente que está sorteando el hambre, la búsqueda de una medicina, el que no hay agua, el que Margarita te llega agua sucia, y el vandalismo, etcétera, etcétera, acordarse, Sebastiana, mañana de esto que tú y yo estamos conversando, o pasado mañana, vamos a ponerlo, no es fácil. Entonces, cuando tú dices que no podemos olvidarlo, yo estoy contigo, pero es difícil. ¿Qué debemos hacer? Bueno, sin duda alguna, yo creo que no permitir que las páginas de la historia que se escriban de nuestra Venezuela obvien a los torturadores. Nosotros no podemos olvidar, por ejemplo, que un coronel como Hannover Guerrero o como Franco Quintero, que ahora es general, convirtieron los sótanos de la DGCIN en unos centros de tortura. Y no se puede olvidar, porque nosotros no podemos pretender que mañana aparezcan diciendo que era que sencillamente esos que estaban ahí dentro de las cárceles habían mentido. O sea, hay testimonios clarísimas. Hay acciones que el gobierno está haciendo en estos momentos para tratar incluso de borrar sobre la marcha el problema de la tortura. ¿Por qué? Porque están presentando un informe para contrarrestar ante la ONU el informe de la misión de determinación de los hechos, que presentó casos de tortura bien brutales. Y puedo decir con absoluto conocimiento de causa que a ese informe le falta un número largo de casos de violación de derechos humanos ocurridos en nuestras cárceles venezolanas con los presos políticos. Y ni qué decir con el resto de los presos del país. Entonces, bueno, yo creo que es importante no olvidar de eso, insistir, decir, por ejemplo, los nombres y los apellidos de los torturadores, mencionar los nombres y apellidos de los jueces, de los abogados que hoy se están prestando para presionar a esos presos políticos para que se declaren culpables, porque ellos resuelven un problema y además quedan bien con los jueces. Decir con nombres y apellidos quiénes son los fiscales, los defensores públicos que no defienden a nadie. Eso hay que decírselo con nombre y apellido al país.
Y dejaron la historia en las páginas, que una cosa que tiene el periodismo, esas famosas hemerotecas de las cuales nosotros estudiamos en algún momento y vamos a consultar la historia de las páginas y no olvidarse de este capítulo tan nefasto, que es uno de los apéndices más feos de esta dictadura que ya tiene 21 años en el país. Es importantísimo y estoy de acuerdo contigo, Sebastiana. Y yo se lo reclamo mucho incluso al presidente encargado, Juan Guaidó. Hay elementos que no se deben olvidar y que deben ser reiterativos así como está reiterando actualmente, que la consulta popular, no se olvide, reitere también el tema de los presos políticos, que es importantísimo, y reitere otros temas que son importantes en cada mención y cada aparición que haga como figura pública. Mira, Sebastián, vamos a pasar ahora al tema de esta tensión en la frontera venezolana, porque para nadie es un secreto la presencia de los rusos en Venezuela. Para nadie es un secreto la sedulación a chinos, a rusos, a colombianos, a cualquiera de los amigotes del régimen que votan, se mueven, hacen negocios. Uno de los mejores ejemplos es Alex Saab, el testaferro que parece estar olvidado por allá por algunos meses, pero bueno, espero que no lo suelten y que lo extraditen a Estados Unidos. ¿Qué pasó allí con estos rusos que se presentan con el uniforme de la Fuerza Armada venezolana? ¿Qué está pasando allí, según tus investigaciones? Bueno, los gaticos suyos están echando bromas y atrás. Mira. Pero no son míos, son de mis hijos. Permite que... Pero bueno, mi esposa dice que los agarre, haga un programa con ellos, los cuente, que son unos malandros, cómo se pegan según una, pero son... Mira, Alejandro, ¿qué pasa en la frontera? Brasil hizo una operación llamada Amazonas que consistió en mostrar, entre otras cosas, cierto poderío militar. Entre esos, lo que llamaron el arma, algo así como más persuasiva. Y recordemos que Brasil es un gigante en materia militar en el continente, en Latinoamérica por lo menos. ¿Qué pasa hasta ahora? Venezuela ha visto con mucho interés lo que ha venido pasando en la frontera con Colombia, pero no en la frontera con Brasil. Cuando Brasil hace estas operaciones, apenas a unos metros del territorio venezolano, pareciese ser que prendieron las alarmas de la Fuerza Armada y vistieron allí a un montón de rusos que además pues relumbran mucho en la zona porque son, tú sabes, físicamente se diferencian muchísimo de nosotros. Claro, parecen unas maquinarias de moler grandotes, blancos, azules. Sí, sí, sí. Parecen una película de extraterrestre. No solamente por el tamaño, pues, sino porque incluso están siendo muy cuidadosos, andan paseando por Santa Elena, se mueven con mucha discreción, tratan, tú sabes, de no intimar con la gente, andan como con mucho cuidado. Pero yo creo que están haciendo un acto de presencia. Es decir, Venezuela está haciendo un acto de presencia en la zona de frontera para decirle a Brasil que está dispuesta a responder ante cualquier agresión. Pero ahora bien, yo creo que eso no es lo importante. Lo importantísimo aquí es que la Fuerza Armada Nacional le está diciendo al país que no tiene con qué enfrentar una agresión militar en la frontera y que necesita de personal extranjero, de militares extranjeros, para que vengan a sustituir ese desastre en el que han convertido a la Fuerza Armada, con la gran cantidad de deserciones, de abandono, de desertores que hay en la Fuerza Armada. O sea, el resumen de esto es que uno puede decir, tanto perdimos nosotros que ni siquiera podemos hacer presencia con personal venezolano únicamente en nuestra frontera. Bueno, pero es que, Sebastiana, déjame ver si yo entiendo esta reflexión que estás haciendo, que es importantísima. Yo cuando vi que permitieron los representantes de nuestra Fuerza Armada Nacional la presencia de las banderas, ondear las banderas de Cuba en los cuarteles, y no estamos hablando del año pasado ni la semana pasada, no, sino hace mucho tiempo, para mí eso fue como la rendición de cuentas de que nosotros somos una parte de otro ejército foráneo, de Cuba, de Rusia o de Chile, de quien lo quiera llamar, pero no de nosotros. Ahora esto que tú me estás diciendo, que pudiera ser una señal de que no tenemos cómo defender una posible invasión, tenemos que usar a piezas de nuestros aliados, que son más poderosos. Yo no sé cómo
expresarte mi... Es que no sé, porque es que yo del régimen desconfío tanto. Sí entiendo lo que tú estás diciendo y estoy de acuerdo contigo. Nuestras Fuerzas Armadas están minimizadas traficando droga, palangreando con la gasolina, con el bachaqueo, pero hasta dónde quieren llegar realmente no lo sé. No sé si me lo quieres explicar, no sé si también me estoy haciendo entender la angustia que yo siento cuando veo esos militares rusos, cuando leo tu artículo y me doy cuenta realmente, claro, a mí no me sorprende que tengan uniformes venezolanos, porque desde hace rato esto está ocurriendo. De hecho, aunque tú dices que están tratando de intimar, al final los rusos les gusta la buena vida, les gusta beber, les gusta ir a bares y les gustan las mujeres. Entonces tú y yo Y le sabes, gusta el oro, y les gusta el oro. y les gusta el oro. Entonces la interrelación está, existe. Entonces, más allá de esto que tú me estás escribiendo, ¿puede haber algo más, Sebastiana? Mira, yo creo que hay sin duda los intereses que están demostrando los rusos que tienen en Venezuela. Es una demostración también hacia los Estados Unidos de que nosotros hacemos presencia, digo en boca de los rusos, nosotros hacemos presencia, aquí estamos nosotros e incluso nos permitimos usar el uniforme de la República. Ahora, esto es una traición a la patria por Claro. parte del comando militar. ¿Cuándo se le explicó al país? Porque yo ando bastante pendiente de las informaciones militares y yo no supe nunca que al país se le haya dicho cuándo se autorizó por parte de fuerzas extranjeras el uso del uniforme militar Hacia venezolano. allá va mi pregunta. Fíjate que tú estás dando en el clavo. Nunca se nos ha dicho, nunca lo han manifestado. Entonces, realmente, por eso es que creo que a veces los rusos, ok, yo me voy a cobrar mi deuda con oro, voy a tomar dominio del arco minero, pero yo voy a usar el uniforme, yo te voy a decir lo que voy a hacer. No sé si hay una hegemonía mayor de la que pudiera ser más allá de un acuerdo del régimen de Nicolás Maduro con Putin o China o Turquía o Irán. Sí, yo creo que son casos distintos. Uh ¿Por -huh. qué? Primero, a mí no me cabe duda que la presencia de los rusos, sin duda que tiene el visto bueno, y ha sido para eso fundamental el ministro Vladimir Padrino López, que goza, la verdad, de bastante confianza de Vladimir Putin. El caso de los iraníes es distinto. Usted no ve a los iraníes con uniformes venezolanos, No, no, no. pero usted sabe que están en Venezuela y usted sabe que Claro, están haciendo y los acciones barcos, los estratégicas. aviones, y, claro, movimientos militares, pero eso sí están muy, claro, quizás están más en el radar de los estadounidenses, de estos barcos que están en la costa con este operativo de Comando Sur. Sí, tienes razón, hay diferencias entre la presencia de unos y otros grupos. Bueno, y también ambos grupos tienen intereses distintos. ¿Por qué? Porque el interés de Rusia no es precisamente el interés de Irán. Yo creo que Irán sí tiene un interés muy marcado, incluso con todos estos grupos terroristas, y cuyo objetivo es precisamente Estados Unidos. El problema es por qué nosotros permitimos que un país, o sea, que nos involucraran a nosotros en una guerra en la cual nosotros no teníamos nada que ver. ¿Por qué permitimos? ¿Por qué permite el alto mando militar y por qué permiten los altos líderes del gobierno que Venezuela se vea involucrada en una situación de la cual podemos resultar muy dañados y muy lesionados? ¿Por qué? Porque en cualquier momento, muchos de esos que están esperando que los norteamericanos entren con los marines a defender la patria, cuidado si no se meten más bien para atacar a los que consideran sus enemigos iraníes en territorio venezolano. ¿Cuáles van a ser las víctimas? Las víctimas va a ser el pueblo llano, esa gente común del país que termina siendo víctima de la situación, que ya es víctima de por sí, de la situación económica y demás, Claro. pero puede terminar siendo la verdadera víctima de dos grupos militares enfrentados, los norteamericanos y los iraníes, en territorio venezolano. Eso sería grave. Sebastiana, me encanta conversar contigo más allá de tus artículos, sino pulsar un poco tu opinión, porque además tienes una visión diferente a nosotros, a los ciudadanos comunes, porque tú conoces mucho el tema militar y el tema militar hay que saberlo entender para entender lo que está ocurriendo realmente en los alrededores. ¿O me equivoco, verdad, Sebastiana? Claro.
Bueno, pero la segunda parte de esta entrevista, te pido unos 10, 15 minuticos más. Quiero que me describas cómo estás viendo la Venezuela desde la perspectiva de Sebastián Barraez. No se aparten, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, darle like, darle a las notificaciones y compartirlo si les interesa este contenido. Sebastián, ¿dónde te pueden seguir a ti? Recuérdaselo a la gente que nos sigue. Fácil, búsqueme en sebastianasinsecretos.com, la Allí página mismo. web www.sebastianasinsecretos.com y en mi Twitter, Sebastiana B. Yo, en vez de hacerle publicidad a Infobae, debería hacer eso, Sebastián, así secreto. Pero bueno, así somos. No, la verdad es que hay portales de noticias donde tú te informas y uno de los más agradables es eso, ¿no? Al final de todo, uno termina leyendo mucho y muchos y viendo a muchos para poder comparar, para ver por dónde van los tiros de... Es el trabajo de uno. Bueno, volvemos con más de Sebastián Barraez.